Aparte acá tenés el problema de reservas del Banco Central, que se está quedando prácticamente sin reservas de libre disponibilidad. Entonces eso asusta también. Bienvenidos a Píldoras Económicas, un programa que va a intentar aliviar el dolor de cabeza que te da la economía argentina. Hoy vamos a hablar sobre el consumo como motor de la economía o la inversión como motor de la economía. Y la inversión proviene del ahorro. Me está esperando Mariano y vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué es lo que realmente impulsa la economía? ¿El consumo o la inversión? Síganme. Hola Mariano, ¿sabés qué? Me gustaría que hablemos de tratar de demistificar que es el consumo el motor de una economía. El consumo es una de las partes del crecimiento económico, pero el que hace los grandes saltos de calidad es el ahorro a través de la inversión. Sí, tal cual. A ver, va por ese lado un poco, por eso tenés que fomentar, ¿no? También. ¿De qué forma podría fomentar la Argentina, ves vos, el ahorro, la inversión, ¿no? O sea, empezar de los que más tienen. Tal cual. Mirá, primero, para poder generar un impulso en el ahorro de una economía, vos tenés que generar las condiciones macro para que esto pueda darse. Una de las condiciones macro es no expoliar el ahorro, ¿no? A través de la inflación. Entonces, para que eso no ocurra, si vos analizás los últimos 90 años de política económica argentina, todas las crisis que ha habido en Argentina, salvo la crisis del 29 y por ahí la crisis del 2008, que son crisis externas económicas, el resto son todas crisis fiscales e internas. Cada 10 años, más o menos 10, 11, 12 años, tenés algún cimbronazo en la Argentina siempre. Sí, porque se produce el siguiente ciclo. Hay un gobierno que tiene una necesidad política de querer resolver una situación, una demanda social. Para poder resolver esa necesidad política incurre en un gasto mayor. Ese gasto mayor genera un déficit fiscal. Ese déficit fiscal primero pide dinero prestado y cuando no le prestan más dinero, empieza a emitir. Pasa ahora que nadie te presta. Pero pasa recurrentemente, estos últimos 80 años pasó exactamente lo mismo. Entonces, cuando empezás a emitir, empezás a generar inflación. O sea, en 6 meses, más o menos 6, 8 meses es lo que tarda desde que empezás a emitir a que llega. Depende cuánto emitas, depende cuánto emitas. Si emitís muchísimo. Claro, en la Argentina, durante este año, 2 billones de pesos, sí, ¿no? Se emitió. Cuando ese circulante llega a la economía, inmediatamente, digamos, como la cantidad de bienes que hay en la economía son los mismos y hay un mayor nivel de circulante, vos generás una inflación. Al cabo de unos meses se empieza a ¿Cómo haces entonces? ¿Cómo se hace para la Argentina, que tiene déficit fiscal, para bajar el déficit? Primero sincerando y diciendo la verdad. El problema es que diciendo la verdad, vos no ganás elecciones. Esa es la paradoja, ¿no? Y tenés las legislativas ahora en octubre ya. Bien, entonces hay que decir la verdad, hay que decirle la verdad a la sociedad, en la cual vos no podés darle todo lo que te está pidiendo. Quitar subsidios, digo. Tenés que quitar subsidios, tenés que eliminar una enorme presión que hay en el gasto público. Bueno, de algo chiquito empezaron a hacer, como señala el Fondo Monetario Internacional, con los jubilados. Sí, lo que pasa es no aumentarles según la inflación. El problema es que, digamos, cuando vos tenés que hacer un cambio tan radical en una economía como la nuestra, esas pequeñas señales son como una gota en el desierto, realmente no te cambia nada. Cuando vos querés hacer un giro importante y dar reales señales a una economía y que esas reales señales a su vez sean sustentables en el tiempo, estas decisiones tienen que ser más estructurales. Vos tenés Primer medida, te llama Martín Guzmán. Buenas tardes a todas, a todos, buenas tardes Argentina. Te dice, Diego, ayúdame en este quilombo que estoy metido, ¿no? Seguro. ¿Qué se puede decir? Y para que Argentina no explote tampoco, ¿no? Porque tampoco es que puedes sacar todo de una. Mira, yo creo que tiene que haber, como primera medida, tiene que ser una medida política, ¿no? En la cual haya un gran acuerdo, en donde todo el mundo diga, vamos a empezar a decir la verdad, no alimentamos más a la sociedad. Entonces, esa es la primera medida en una cual... Acuerdo con la oposición, con todos, con los empresarios, con todo el mundo, los sindicalistas. Con todo el mundo. El acuerdo económico-social, el famoso... Tal cual. Mirá, ¿por qué no nos basamos en experiencias exitosas? Te cito dos rápidas que tienen menos de 30 años.
Hace menos de 30 años Nueva Zelanda y Irlanda eran países que atravesaban situaciones muy similares a las nuestras en este momento. Hoy son países potencia. Nueva Zelanda es casi el país que lidera los rankings para poder emprender y de mejor calidad de vida. Y Irlanda es una de las economías más ricas de Europa. ¿Y qué hicieron? Básicamente hicieron un gran acuerdo social en el cual dijeron no le mintamos más a la sociedad. Los más pobres de los ricos. La pobre Irlanda se había portado como si fuera rica y ahora debe pagar el precio. En aquel momento Nueva Zelanda tenía el Partido Laborista, que era el partido que dominaba la escena política, e en Irlanda también existía una creencia intervencionista y de participación mayoritaria en la economía del Estado. Y dijeron, esto no va más, esto no nos puede hacer bien. ¿Vos crees que eso se puede llegar a trasladar a Argentina? Se tiene que hacer, o sea, yo creo que en algún momento, más tarde que temprano, los políticos y la sociedad se va a dar cuenta de que este engaño en el cual estamos viviendo, en el cual la sociedad demanda cosas que el gobierno no puede cumplir y el gobierno promete cosas que no puede cumplir. Eso es lo primero que hay que sincerar. El tema es que tenés un 35% de pobreza en la Argentina. Pero va a ser más. O sea, el problema es que si esto no ocurre, si la inflación sube, va a seguir creciendo, porque vos, en la medida que van ocurriendo los años, te vas encontrando con que esa situación que vos no resolvés y que pateás para adelante, emitiendo, tomando deuda, asumiendo un poquito de crisis, te genera a la postre más pobreza. ¿Por qué? Porque este contexto impide que quien quiera emprender lo haga con todo el entusiasmo posible y poniendo todo su capital y toda esa energía. No, aparte de la carga impositiva, hoy en la Argentina ese es el gran tema. Entonces, quienes no generan riqueza, que son las empresas, si vos no tenés al que va a generar la riqueza de tu lado, es difícil que puedas resolver los problemas. Entonces, primera gran medida... Decir, primero, número uno es el gran acuerdo económico social. Número dos... Tiene que haber 10 cosas en las cuales estemos de acuerdo. Vamos a reducir la intervención del Estado, vamos a abrirnos al mundo. No existe ninguna economía... Bueno, hoy no estamos abiertos al mundo. Bien. Hoy digo, quien quiere exportar, que recibe dólares a 55 pesos, los soja dólares, un dólar oficial mentiroso, menos las retenciones, ya está cerrado el mundo. Exacto. Ahí hay que hacer, digamos... restricción hacia las importaciones, tenés también más cerrado. Romper el segundo mito. El primer mito es prometer algo que no vas a poder cumplir. La verdad es imposible. El segundo mito es el mito de la sustitución de importaciones, como que eso realmente te protege. La realidad es todo lo contrario, porque... No aumentan los precios, no hay que se aprovecha, no hay empresarios como que se aprovechan y decir, bueno, aumento mucho los precios y no tenés competencia. Claro, ocurre eso. Vos cuando cerrás una economía, al final que termina pagando el costo de esa ineficiencia es el consumidor. Sí. O las industrias intermedias que compran bienes nacionales para seguir produciendo. Con lo cual, tener una economía cerrada es perjudicial para los consumidores y para la economía en sí. Acá casi todo lo que se produce es el 70% con insumos importados. Tal cual. Con lo cual necesitas... Sí o sí necesitas abrirte al mundo. El tercer punto es tener las cuentas equilibradas, es decir, que vos tengas un nivel de gastos igual al nivel de ingresos o menor, ¿sí? Pero nunca mayor. Tiempo atrás fui a una conferencia en la cual estaba Eduardo Constantini y Eduardo Constantini decía, deberíamos poner en la Constitución que nuestro país no puede tener déficit fiscal. En la Constitución, porque en definitiva lo que nos ha hecho caer y tropezar recurrentemente ha sido tener la posibilidad de endeudarnos o tener la posibilidad de gastar más de lo que recaudamos. Me pareció en su momento una medida irrisoria, pero la verdad que tiene mucho sentido. Bueno, con la pandemia fue difícil, digo. No todos los países hicieron lo mismo y no todo el mundo hizo exactamente lo mismo, pero por eso digo que el gasto tiene que ser igual o menor a los ingresos. Cuando vos tenés gastos que son menores a los ingresos, vas generando un ahorro. Y ese ahorro lo tenés para estas situaciones. Entonces, aquellos países que tienen ahorro no tuvieron que incrementar el gasto, tuvieron que usar esos fondos de reservas para cuestiones extraordinarias. Entonces, punto número 1, acuerdo social. Punto número 2, economía abierta al mercado. Punto número 3, cuentas fiscales abiertas. Y punto número 4, una decisión sumamente inteligente que tomaron Irlanda y Nueva Zelanda es pensar el Estado en presupuesto base cero. ¿Qué significa esto? Cuando vos
tenés que planificar, tenés dos posibilidades. Ver qué venís haciendo y tratar de repetir para adelante lo que vas a hacer. Y el presupuesto base cero es decir, bueno, ¿qué necesito hacer realmente? Me olvido de todo lo que tengo. ¿Qué necesito hacer? ¿Es necesario una Secretaría de Medio Ambiente? Sí, es necesario. ¿Es necesario un Ministerio de Producción? Sí, es necesario. ¿Es necesario un Ministerio de cazar mariposas de colores? No, no es necesario. Y entonces repensar la función del Estado como si fuera una empresa privada. Como si fuera... Es que la realidad es eso, o sea, los Estados son instituciones que crearon las sociedades básicamente para otorgar dos cosas: el monopolio de la violencia y el monopolio de la seguridad, ¿sí? Y la justicia. A partir de ahí, el Estado fue creciendo en las diferentes sociedades hasta ocupar lugares absolutamente irrisorios, ¿no? Protegiendo cuestiones que no deben ser protegidas, pero porque no son necesariamente protegidas, ¿no? Entonces, eso hace que haya una dinámica de crecimiento que, si en algún momento no se pone cotos, no tiene fin, fin. Termina cuando no existe más financiamiento para todo eso y las economías y los países sucumben, ¿no? Pero si no, va a crecer hasta que las sociedades lo permitan. No, aparte acá tenés el problema de reservas del Banco Central, que se está quedando prácticamente sin reservas de libre disponibilidad. Entonces eso asusta también, porque asusta a los ahorristas. Digo, tenés un goteo de salida de depósitos en dólares. Exacto. Hoy el gobierno debería de alguna forma incrementar las reservas, ¿no? Las reservas líquidas, que ya están en negativo. Seguro. Pero para que todo eso así funcione, tiene que darse estos puntos. Cuando esos puntos se dan, las personas tienen una proyección del consumo a largo plazo diferente y permiten ir ahorrando dinero, ¿sí? Y ese ahorro va generando un mercado de capitales que es el que permite que las sociedades puedan prosperar. Con ese mercado de capitales vos podés invertir y vas desarrollando tu economía. Para desmitificar, lo que mueve una economía hacia adelante no es el consumo, es la inversión. Y para poder invertir hay que ahorrar, no existe otra forma. Y para poder ahorrar tenemos que generar las condiciones. Ese es el círculo virtuoso que hay que empezar a generar en nuestra sociedad y en nuestra economía. El tema es ir sacando las trabas, porque hoy en el mercado de capitales tenés muchas trabas. Todas las intervenciones generalmente son malas. Sí, entonces tenés como un dólar artificial, ¿no? Parking, ahora lo bajaron de 72 a 48 horas. Tenés las trabas al dólar, ¿no? Porque, a ver, también si no pones las trabas al dólar, ya te estabas quedando sin dólares. Sí, todas esas cuestiones que son muy domésticas y muy de corto plazo. Cuando vos tenés una política económica que te permite pensar a largo plazo, ahorrar y todo eso, no existe parking. Todos esos son parches muy de corto plazo, porque casualmente lo que hay es una propensión a no ahorrar. Entonces, y es que es el día a día. En la Argentina es como que es muy difícil. Hay que dejar de pensar en el día a día para empezar a ver en el futuro, ¿no? Para adelante. Hay que empezar a ver en el futuro. Los periodos de alto crecimiento en nuestro país fueron casualmente cuando hubo una proyección de futuro, donde se dejó a las personas hacer lo mejor que saben hacer y donde no hubo intervención del Estado en cuestiones en las cuales la Constitución no le permite intervenir. Bueno, necesitas un viento de cola también. Ahora puedes aprovechar la soja a nivel récord de $440. Yo siempre creo, los vientos de cola o los vientos de frente son cuestiones que uno no puede dominar. Lo que sí podemos dominar es lo que podemos hacer nosotros como sociedad y como economía. Con lo cual, cuando vos estás haciendo las cosas bien, no hay viento de cola, de frente, de costado que te frene, porque vos estás haciendo las cosas bien. En tu economía personal o en la de Juan o en la de cualquiera de los chicos. Cuando ganan más de lo que gastan, pueden ahorrar, pueden ir creciendo, se pueden mudar, pueden cambiar el auto, pueden mandar a sus hijos al colegio, no importa el contexto, porque vos estás haciendo las cosas bien. Hay que empezar a poner en orden las cosas y hacer las cosas bien, y eso te hace menos vulnerable a los vientos de cola, del costado, de frente o de detrás. ¿Es lograble o es como una utopía para la Argentina? ¿Y en cuánto tiempo se podría llegar? Porque no es de un día para el otro, obviamente. No, seguro. ¿Es lograble? Te respondo a las dos cosas. ¿Es lograble? Sí. Todos los países del mundo lo hacen. O sea, la mayoría de los países del mundo lo hacen. Argentina es una paradoja sumamente rara y es una vergüenza del siglo XX. Es el único país que generó riqueza en un mundo en el cual
sacó casi al 70% de las personas de la pobreza. Con lo cual, ¿es lograble? Sí. ¿En cuánto tiempo? Es una carrera a largo plazo. Esto no se resuelve en 12 meses nunca. Por eso es necesario el acuerdo. Gracias por todo, Mariano. Bien, buenísimo. Buena onda.